a toda la comunidad de teología. Soy María Paz Fuentes, coordinadora de Asuntos Estudiantiles, y Paz Martínez, la periodista de la facultad. Y hoy estamos nuevamente en este ciclo de entrevistas a nuestras novatas de Equidad de Género 2021. Nos acompaña la Yanina Ojeda, que ella está terminando la carrera de trabajo social. De hecho, estábamos hablando hace poquito que está terminando de entregar su tesis con sus correcciones. La Yanina tiene 38 años, es laica, es católica, tiene un hijo grande de 12 años, corrígeme tú, Yanina. Sí, 12 años. Por lo que nos contó en su entrevista inicial, ella busca poner su profesión al servicio de la iglesia. Así que un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias. Yanina, bienvenida a esta entrevista con las Paces de la facultad. Y lo primero que queremos preguntarte y saber un poquitito de ti es sobre tu historia ligada a la iglesia. Ya, mi experiencia fue en la adolescencia, en esta búsqueda profunda hacia Dios, cuando conocí el Museo de San Alberto Hurtado en Estación Central y pude, a través de conocer a unas personas en situación de calle, sentirme totalmente conmovida y apelada ante como todo el contexto de injusticia. Eso me llevó a mirar a Dios desde otra forma, una mirada más humana, un Dios que no juzga. Y desde ese minuto mi camino empezó como a acercarse, pero de una manera participativa. Desde la comunidad, primero partí, bueno, obviamente haciendo mi sacramento, después fui monitora de confirmación, ACN, agente pastoral, y fue un proceso bien bonito, porque en realidad, mientras salía de cuarto medio, también yo me definía como persona y veía también todas mis inquietudes vocacionales. Entonces, en ese contexto se dio este acercamiento con Dios y la iglesia. Y con el trabajo social. Y con el trabajo social, y precisamente por eso, porque en realidad dentro de esa búsqueda constante, llegué a Santa Clara. En Santa Clara estuve 5 años, y primero básicamente un tema espiritual, pero que después me fue como interpelando a lo social. ¿De qué manera? Cuando fui monitora de confirmación, después se hizo un programa de colonias urbanas. Yo llegué ahí y bueno, estuve unos meses, y luego de eso me invitaron a ser monitora de formación de derechos de los niños en la Vicaría Zona Sur. Entonces fue una experiencia súper bonita, porque en realidad yo tenía que llevar toda esta práctica a comunidades de los sectores más populares de la zona sur y que estaban haciendo colonias urbanas. Y ahí descubrí como toda la mirada de la doctrina social de la iglesia, de derechos humanos, y eso me llevó a elegir después trabajo social. ¿A qué edad entraste a estudiar trabajo social? Yo entré a los 23 años. Joven. Y ahora teología. Sí, y ahora teología. Justamente eso te iba a preguntar, ¿por qué estudiar teología? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te impulsó? Lo que me impulsó a estudiar teología es, bueno, la inquietud que sentí siempre en lo intelectual, relacionado con la filosofía, y este bajar dogmático de la mirada de Dios. ¿Y a través de cómo? Del fundamento teológico, que da, por ejemplo, un conocimiento real y con argumentos frente a tales problemáticas. Por ejemplo, si yo quiero hablar de injusticia social, tengo que tener un conocimiento previo, como decía antes, de filosofía, de antropología filosófica o de doctrina social de la iglesia, como para poder contextualizarme y de ahí ya poder hacer como una intervención más práctica. Y yo creo que en este minuto se necesitan laicos con esa mirada. Sí, es muy transversal eso, ¿cierto, María Paz? Como que todos necesitan esta como herramienta o soporte académico para su labor pastoral. Yo tengo una pregunta porque tú estudiaste trabajo social en la UTEM. Sí. ¿Ya? Y si bien tú mencionas este llamado respecto a servir, a poder poner en vincular el tema de la doctrina social de la iglesia con tu profesión, ¿cómo fue estudiar en una universidad que es de características más bien no religiosas y laicas con tu
eh, con la religión, con tu espiritualidad? ¿Cómo ha sido conciliar estas dos cosas? A ver, la universidad tiene una mirada muy basada en la teoría crítica, ¿ya? Y nuestra praxis está relacionada con eso. Ahora, al principio, claro, costaba con algunos ramos, algunos profesores que eran más intransigentes con la iglesia, pero en ese caso ellos tenían una fundamentación también teórica. Ahora, ¿yo cómo la defendía? A través de la historia. Nosotros tenemos una parte en trabajo social que se llama la reconceptualización, que es como toda la intervención que hizo la Iglesia Católica en tiempos de dictadura. Y eso llevó a tener muchos acervos metodológicos y teóricos en varias disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, desde ese relato de la memoria y de la intervención social, de la construcción de justicia, la construcción de solidaridad y de toda una metodología que todavía está presente en muchas intervenciones, eso me llevó a tener un argumento real y sólido como para poder decir, bueno, quizás en temas como de principios o quizás dogmáticos, de estructura, puede que no esté de acuerdo, pero en temas de mirada humana, ahí tenemos un punto en común. Y en Sí, este bueno. caso la iglesia no va a diferenciar si una persona es musulmán, si una persona es de derecha, una persona tiene, no sé, carencias materiales, porque en realidad el centro, en este caso, no es la iglesia, sino de la mirada de Dios, es la persona. Janina, ¿cómo te enteraste de esta vía de admisión? Me enteré por internet. En realidad yo ya hace un año soy como amiga de la página de teología, entonces siempre veo, por ejemplo, las revistas o las actividades, y cuando apareció el tema de la postulación de equidad de género, me pareció interesante. Primero por el concepto. Equidad de género, teología en su mayoría son hombres las que lo estudian. Claro. También era la oportunidad para que laicas pudieran hacer profundas transformaciones. Y lo otro está súper vinculado también con mi experiencia personal, con mi carrera, y siento que en este caso puedo contribuir a la teología desde mi enfoque. Oye, y estás en un proceso de finalizar una carrera y meterte en otra. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Qué te dijo tu familia, quizás? Yo no le informé nada a mi familia. Llegué, me arriesgué, postulé sola, eh, pero en realidad es porque cuando uno persigue un sueño, uno toma todos los riesgos. Y en este caso, para mí lo más importante es poder ir aprendiendo también como de las experiencias, del conocimiento, de lo que puede ser totalmente importante a la hora de situarme en el mundo. Y para mí, teología es eso. Entonces, he tratado de complementarlo de la mejor manera. Ahora estoy cerrando un proceso, estoy iniciando otro, pero con mucha alegría y motivación, y creo que es por algo. Y esa finalidad la voy a saber en quinto año. Oye, y nos comentabas que no le contaste a nadie que habías postulado. ¿Y cómo fue el periodo entre que mandaste la carta, que supiste que habías quedado? Cuéntanos cómo fue eso. A ver, es un periodo bastante en silencio, pero con nervios. Entonces de repente me veían como imprimiendo cosas, o de repente me encerraba en mi dormitorio para contestar las pruebas y no tenía ni idea, pensaban que era un tema de tesis. Y después, ya cuando quedé, tuve que contar, pues ya estaban todos sorprendidos, como que mi familia me dice, pero ¿y cuándo postulaste y de qué manera? Pero al final, como todos muy contentos, porque me decían, tú siempre quisiste estudiar teología, entonces te apoyamos. Y en ese sentido, creo que mi familia valoró también que tomara la iniciativa y tomara este riesgo. Claro. Janina, llevamos más o menos casi 2 meses de clases, ¿ya? Y obviamente es tu primer acercamiento, tú estás en el primer año. Entonces, ¿cómo han sido, cómo has vivido estas primeras semanas de clases? Bueno, al principio extraño porque obviamente en el tema virtual uno pierde como el calor humano de la sociabilización con los compañeros. Pero con el tiempo se ha dado todo lo contrario, entonces ya tenemos grupos de estudio, ya nos conocemos, ya tenemos claro cómo dónde van nuestros intereses. Yo creo que cuando volvamos al campus vamos a poder compartir así, pero
no como persona extraña, sino que gente que ya se conoce muy bien. Y en el tema formativo ha sido bonito el proceso porque, bueno, hemos tenido ramos de filosofía, entonces es como un área que a mí me gusta mucho, y el apoyo como vincular también con mi saber, que en este caso es lo que me ha dado el trabajo social. Entonces, ha sido también, me ha interpelado profundamente en algunos temas. Es como donde yo quiero dirigir mi aporte, o qué pienso, no sé, de esta construcción del ser, o de comunidad, o lo que yo espero también de aquí a estos 5 años. Entonces, ha sido un proceso como bien bonito. Claro, y más que estos 2 primeros años es harta filosofía, entonces si te gusta, estás muy motivada, me imagino, porque ahora le ha Estoy muy costado motivada. mucho la filosofía. Es que yo siento que es la base de todo, porque en realidad cuando tú quieres entender la realidad o el problema social, tienes que mirarlo de un enfoque como, no general, por decirlo así, como desde la particularidad de toda esa diferencia. Por ejemplo, ahora, en el tema del COVID, Mm, ¿qué rol juega ahí la iglesia? Si yo lo veo, puedo asociar lo que es una pandemia, una enfermedad. Pero si salgo como de ese constructo y veo a la persona, veo a ese Cristo fragelado que está solo, que no está en la cruz y que necesita a alguien que lo abrace, y eso lo puedo asociar, por ejemplo, ahora a la crisis social o la gente que en este caso ha perdido su empleo, que tiene bueno, una disfuncionalidad familiar, que está carente de oportunidad y que más encima se juega la enfermedad ante todo esto. Yo digo, no, pues ahí la mirada tiene que ser comprensiva y también analizarlo de lo más profundo. Entonces, para mí, esa mirada de la filosofía o sea, no está solamente como en el concepto teórico, está en cómo yo la puedo llevar a la esencia misma de la persona, de su contexto y de lo que yo puedo aportar. claro. A lo largo de esta conversación hemos podido ver muy bien o bastante claro por dónde van tus focos al desarrollarte en la teología. Pero ¿cómo te ves en 5 o 10 años más? ¿Cuáles son tus expectativas como teóloga? Bueno, mi expectativa es contribuir como a la parte artística también, a la parte cultural, porque siento que las manifestaciones religiosas son súper importantes en la teología. O sea, en este caso, el arte y lo social se vinculan mucho con la mirada de la carrera y me gustaría a lo mejor desarrollar mi tesis en eso, después seguir perfeccionándome, tener una vinculación también en el aspecto social, de poder, por ejemplo, ser como un facilitador o ser como una comunicadora, una mediadora de procesos ya cuando termine quinto año. ¿En qué aspectos del arte te refieres? A mí me gusta mucho como el arte popular. Ah, El otro día yo vi una entrevista que le hicieron a Claudio Di Girolamo y él manifestaba mucho como su vínculo con la mm, teología. sí. Y ahí me sentí muy representada porque siempre se ve como el arte en el tema como sagrado, pero también hay un arte que muestra ese Cristo que la gente quiere reconocer, pues se quiere encontrar. Claro. Sí, te Entonces esas preguntaba porque manifestaciones acá están. han hablado muchas chicas que les gusta cantar, que participaban en coro, entonces me llamó la atención también eso de que también tuvieses quizás una faceta artística. Sí, bueno, no canto, pero creo que en el proceso porque la gente, bueno, siempre se relaciona el arte con lo docto, pero en realidad tú puedes hacer un collage con gente, ¿no es cierto? En un encuentro, no sé, social y ya tienes una manifestación. O yo puedo poner la imagen de la Virgen llorando, ¿no es cierto? O este Cristo flagelado que hablaba en medio de la Mm, ciudad y la gente lo va a asociar a un concepto, lo va a interpelar, se va a claro. emocionar o va a dirigir ese mensaje. Entonces, yo creo que en este caso la teología es como un saber tan trascendental que es lo que también las personas buscan en su camino. Sí, además yo me imagino que en el trabajo comunitario siempre congrega muchas las manifestaciones artísticas, pintar murales, hacer obras de teatro, siempre se asocia mucho a la intervención en comunidades. No sé si me equivoco, ustedes son acá las expertas. Sí, es que, es que se vincula, ¿sabes por qué? Porque la gente tiene necesidad, pero una necesidad también espiritual, de conectarse también con el otro y conectarse, por ejemplo, con esa trascendencia, que ahora está súper
perdida por el individualismo, porque uno ya tiene como una mirada más práctica de las cosas. En cambio, con solamente una manifestación, tú puedes, no sé, abrir una emoción, puedes generar reflexión y puedes generar cambios también. Entonces siento que esa construcción es muy maravillosa como para poder aportarla, como desde el enfoque, en este caso, de la teología, o con ese sello social que también la gente ahora necesita. La gente que está buscando abrazar algo. Y ahí como iglesia tenemos una deuda pendiente. ¿Qué llamado harías tú a las personas que en esta oportunidad no quedaron o que en esta oportunidad no se atrevieron a postular a la beca? Para las que no quedaron, yo siento que no deben tener desesperanza, tienen que seguir luchando por sus sueños. A mí también me ha costado mucho todo mi proceso y también tenía el miedo a no quedar en la carrera. Entonces creo que Dios, los tiempos de Dios son distintos a los tiempos del hombre. Entonces, si todavía está la inquietud para seguir, no sé, una segunda postulación, que lo hagan. Y las personas o las mujeres que quieren estudiar teología, que se atrevan, porque siento que podemos construir muchas cosas bonitas desde la teología, y para eso es importante generar esta comunidad, generar esta equidad, porque es una beca de equidad de género. Entonces, construir esa diferencia es importante, y la iglesia en este minuto de verdad lo necesita. Súper, súper. Yo te agradezco, Janina, te agradecemos tu tiempo, tu disposición para conocerte un poquitito más, saber en qué estás, para dónde vas, cuál es tu horizonte. Obviamente esperamos que te vaya excelente estos últimos 5 años, pero obviamente lo primero es que tu tesis sea exitosa. Gracias. Que logres concluir bien tu carrera de origen para poder hacer este complemento y este nexo con la teología. Invitamos a todos los seguidores y amigos del Instagram de la facultad a seguir el próximo jueves conectado a las entrevistas. Vamos a tener a nuestra última entrevistada, que es la María Francisca Guerra. Ella ingresó a 3er año, tiene estudios previos de filosofía y es una de nuestras sextas incorporadas por Equidad de Género. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.